El circuito que vamos a estudiar consiste en dos resistencias de diferente valor que vamos a llamar R1 y R2, cuyos extremos se encuentran unidos, y por ellas vamos a hacer circular una corriente induciendo una fuerza electromotriz en el circuito mediante un campo magnético variable en el tiempo. Pongamos que es creciente, entonces la fel inducida tiene esta dirección, hay una corriente debido a que el circuito es cerrado, y teníamos una caída de potencial en una de las resistencias V2 de T y una caída de potencial en la otra resistencia con signo negativo. Hemos estado midiendo la diferencia potencial entre este punto común y entre estos dos puntos que podemos llamar A y B. Y el resultado que obtuvimos fue, ya sea por medida a través de una corriente sinusoidal, cuando colocamos una corriente sinusoidal, el resultado que obtuvimos en función del tiempo fue, si R1 es mayor que R2, por ejemplo, teníamos para R1 una fel de este tipo, y para R2, esto sería V1 de T, y para R2 vimos que era de signo opuesto, o sea, estaban desfasadas 180 grados, y aparte la relación entre las amplitudes era igual a la relación entre R1 y R2. De la misma manera, en la experiencia en donde se mantiene el campo constante en la inductancia, en el toroide, y después se interrumpe la corriente, habíamos visto que la corriente, en función del tiempo, la caída de potencial en función del tiempo sería, para uno sería V1 de T de esta forma, y para la caída de potencial en R2 habíamos visto que era de esta forma. La relación entre amplitudes también respondía a la relación R1 sobre R2. Entonces, todo esto nos indica que el comportamiento corresponde al de un circuito serie, en donde la fuerza electromotriz está en serie con las resistencias, la corriente que circula es la misma, y las diferencias de potencial sobre cada resistencia son diferentes. El conflicto que aparece es que al estar unidos los puntos A y B, y estos dos extremos, que podríamos llamarlos C y D, al estar unidos estos extremos, la diferencia potencial entre A y B, si nosotros colocamos el osciloscopio en este punto, vamos a ver que la diferencia potencial es 0, y lo mismo acá entre estos dos. Entonces, la impresión que da es que se trata de dos resistencias en paralelo que tienen diferencias de potencial o caídas de tensión diferentes y de diferentes signos. Y eso es lo que trae el conflicto con la regla de Kirchhoff. Bien, entonces vamos a tratar de explicar este comportamiento utilizando precisamente las reglas de Kirchhoff. Para eso hemos hecho una experiencia en la cual colocábamos el campo magnético del toroide y medíamos la fel inducida en un circuito. Colocábamos en el toroide, colocábamos un circuito a lazo abierto, por ejemplo este alambre, y medíamos la fel inducida entre estos dos extremos. Modificando la forma del lazo, también medíamos el mismo valor de fel inducida para la misma variación de corriente. Y lo mismo nos sucedía si en vez de ese lazo de resistencia prácticamente nula, colocábamos el circuito que íbamos a utilizar pero interrumpido. O sea, un circuito formaba un lazo a circuito abierto. En todos los casos, el valor de la fel inducida en estos extremos es el mismo. Podríamos decir que si este lazo, en vez de tenerlo centrado con la distribución de campo, lo tenemos por acá, también la fel inducida es la misma, y si en vez de tener esa forma es una forma cualquiera, por ejemplo este rectángulo, la fel inducida es la misma siempre y cuando
enlace a todo el flujo variable en el tiempo. Después de todo, la ley de Faraday nos dice que la Fe inducida, que es la integral de E escalar diferencial N, es menos la derivada del flujo del campo magnético respecto del tiempo encerrado por la curva C, y todas estas tres curvas distintas encierran el mismo flujo variable en el tiempo. Si por el contrario, que esta prueba la hemos hecho, una de las curvas, por ejemplo esta, la colocamos fuera del flujo variable en el tiempo, vamos a medir una Fe inducida nula, una diferencia de potencial nula entre estos extremos. Acuérdense que la medida que hacíamos era el equivalente, en cualquiera de estos circuitos, era el equivalente a una pila circuito abierto. En una pila de circuito abierto había fuerza electromotriz y aparecía diferencia de potencial entre los extremos del corte. Bueno, si el lazo cerrado no encierra líneas de flujo variable en el tiempo, como lo dice la ley de Faraday, cuando esto es cero, la fuerza electromotriz inducida es cero, y es lo que experimentalmente hemos comprobado. Bien, entonces vamos a tratar de aclarar todos los inconvenientes que aparecen en este circuito usando estos resultados experimentales. Tenemos que recordar que ajustamos la variación de flujo magnético para obtener una fuerza electromotriz constante de 1 voltio, que el valor de la resistencia R1 es 900 ohmios y 100 ohmios el de R2, resultando 1 mA el valor de la corriente que las atraviesa. Así como una corriente origina un campo magnético a su alrededor, y esto está expresado mediante la ley de Ampère, la ley de Faraday nos expresa que alrededor de un flujo magnético variable en el tiempo existe un campo eléctrico inducido. La fuerza electromotriz es el trabajo por unidad de cargas que se realiza para trasladar cargas desde un punto a otro. O sea que, si colocamos un alambre conductor en la región de campo eléctrico distribuido alrededor del flujo magnético variable en el tiempo, la componente del campo que esté en la dirección del conductor va a ser la que va a impulsar las cargas y las va a separar, produciendo acumulación de cargas negativas en un extremo, cargas positivas en el otro, y apareciendo una diferencia de potencial que se irá incrementando hasta que la fuerza de origen electrostático generada por la acumulación de cargas iguale a la fuerza que las impulsa, originada por el campo eléctrico inducido. Como ocurre en una pila circuito abierto, el valor de la diferencia de potencial entre extremos del alambre coincide con la fuerza electromotriz inducida en el mismo. Así como el campo eléctrico está distribuido por todo el espacio, la fuerza electromotriz está distribuida en cada tramo del alambre y su valor es diferente en cada punto dependiendo del valor de la componente del campo paralela al tramo correspondiente. Si doblamos el alambre, también se va a inducir fuerza electromotriz en todos sus tramos, y el resultado va a depender de la forma del alambre y de la región de campo en la cual se encuentra. Si llegamos a unir los extremos encerrando totalmente al flujo magnético variable en el tiempo, en ese caso la ley de Faraday nos permite conocer el resultado, que va a ser menos la variación respecto del tiempo del flujo magnético encerrado, y el sentido dado por la regla de Lenz, que indica que se opone a la causa que lo origina. O sea que si el flujo magnético saliente está aumentando, la fuerza electromotriz inducida se opone al aumento de ese flujo. Por todo esto, en el circuito que queremos resolver, la fuerza electromotriz no va a estar concentrada, sino distribuida por todo el circuito. Si consideramos dos puntos A y B de un lazo, podemos considerar que hay una fuerza electromotriz a la derecha de los mismos y una fuerza electromotriz a la izquierda, distribuida por el lado izquierdo, y la suma de ambas debe ser igual a la fuerza electromotriz total. Por otra parte, si el lazo considerado no encierra flujo magnético variable en el tiempo, de acuerdo a la ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida total en ese lazo es cero. Como en cada tramo del lazo existe campo eléctrico inducido, en cada tramo también habrá una fuerza electromotriz inducida con valor y signo dependiente de la posición del tramo en la región de campo eléctrico inducido.
Para que la fuerza electromotriz total en el lazo sea nula, entre dos puntos cualesquiera del mismo, la fuerza electromotriz hacia un lado tendrá que ser igual a la fuerza electromotriz inducida hacia el otro lado. Con estos conceptos vamos a tratar de resolver el circuito. Vamos a tener que considerar en serie con R1 una fuerza electromotriz del lado izquierdo y en serie con R2 la fuerza electromotriz del lado derecho, siendo la suma de las dos igual a la fuerza electromotriz total. El lazo formado por R2 y el voltímetro indicado con V2 es un lazo que no encierra flujo magnético variable en el tiempo y por lo tanto la fuerza electromotriz inducida en él tiene que ser cero. Como hay una fuerza electromotriz derecha en serie con R2, también vamos a tener que considerar una fuerza electromotriz derecha con igual valor y polaridad en serie con el instrumento V2. Ocurre lo mismo del lado izquierdo y por lo tanto en serie con R1 y en serie con el instrumento que mide la diferencia de potencial V1, vamos a tener que considerar la misma fuerza electromotriz, que en este caso denominamos fuerza electromotriz izquierda. Al resolver aplicando las reglas de Kirchhoff, por ejemplo, si resolvemos el lazo que contiene R2 y V2, tenemos que tener en cuenta que la regla dice suma de fuerzas electromotrices igual a suma de caídas de potencial y que una fuerza electromotriz tendrá signo más si la recorremos en el sentido en que impulsa las cargas y una caída de potencial será positiva si la recorremos en el mismo sentido en que supusimos a la corriente por la misma. Comenzando por el punto N y recorriendo el lado en sentido horario, la suma de fuerzas electromotrices va a ser menos E derecha más E derecha igual a menos I por R2, porque la tomamos en contra de la corriente, más V2 porque entramos por el terminal positivo del voltímetro. Como el primer miembro se hace cero, nos queda que V2 es igual a I por R2, o sea que en este caso es más 0,1 voltio. Para el lazo de la izquierda, el que contiene a R1 y el voltímetro V1, siguiendo con el mismo procedimiento, se obtiene V1 igual a menos I por R1, o sea menos 0,9 voltios, comprobando que las reglas de Kirchhoff nos llevan al mismo resultado obtenido experimentalmente. Falta aclarar por qué la indicación de los instrumentos es la misma estando unidos a los mismos puntos. Así como el campo eléctrico está distribuido por todo el espacio, las fuerzas electromotrices están distribuidas por todo el alambre que forma el circuito, es decir, en cada alambre que une el voltímetro con el circuito se va a distribuir una fuerza electromotriz tanto en la parte superior como en la parte inferior. A la que habíamos denominado fuerza electromotriz derecha en serie con el voltímetro V2, la vamos a separar en fuerza electromotriz derecha inferior, la que está unida al cable que une la parte inferior del instrumento, y fuerza electromotriz derecha superior, a la que une al cable al terminal de entrada positivo del instrumento. Y la suma de las dos tiene que ser igual a la que habíamos denominado fuerza electromotriz derecha. Si resolvemos ese lazo, vamos a ver que el potencial del terminal positivo del instrumento está a más E derecha superior voltios por encima del potencial correspondiente al punto M, mientras que el potencial del terminal negativo del instrumento estará a menos E derecha inferior voltios del terminal N. La indicación del instrumento corresponde a la diferencia de potencial entre sus terminales. Reemplazando y teniendo en cuenta que la suma de las contribuciones de los tramos superior e inferior de conexionado del voltímetro es igual a la fuerza electromotriz derecha, podemos expresar la acción del voltímetro en función de la diferencia de potencial entre los puntos sobre los que se realiza la medida. Procediendo de la misma manera para el lado izquierdo, se debe tener en cuenta que el terminal positivo del instrumento está a E izquierda superior voltios por debajo de M, mientras que su terminal negativo está a más E izquierda inferior voltios por encima de M. Así podemos expresar la diferencia de potencial entre M y N en función de la indicación de cada instrumento. Para el ejemplo considerado, la fuerza electromotriz es de 1 voltio, suponiendo que los puntos M
y N dividen al circuito en partes iguales, tendremos que la fuerza electromotriz izquierda y derecha son iguales a 0,5 voltios. Considerando que V1 es menos 0,9 voltios y V2 es más 0,1 voltios, obtenemos el mismo resultado para la diferencia de potencial entre los puntos M y N según utilicemos una u otra medida. Esta condición es indispensable para afirmar la validez de las ecuaciones utilizadas. Independientemente del lazo utilizado, el resultado tiene que ser el mismo. Finalmente, podríamos considerar qué sucede si movemos uno de los instrumentos, por ejemplo, el del lado derecho, hasta que ocupe la posición del otro sobre el lado izquierdo. Inicialmente, tal como se vio, el flujo encerrado por el lazo formado entre el instrumento y R2 es nulo y no existe fuerza electromotriz inducida. Si movemos el instrumento, mientras este lazo no corte línea de flujo magnético variable en el tiempo, la indicación del instrumento no cambiará, o sea, será más 0,1 voltios. Cuando este lazo comienza a ser interceptado por las líneas de campo magnético, la indicación del instrumento empieza a modificarse. Cuando está totalmente del otro lado, vimos que el lazo formado con R1 no intercepta líneas y la indicación era menos 0,9 voltios. ¿Se tendrá el mismo resultado considerando el lazo formado con R2? En este caso, encierra la totalidad del flujo variable en el tiempo, el cual produce una fuerza electromotriz de 1 voltio en sentido horario. Recorriendo al lazo en sentido horario, la fuerza electromotriz irá con signo positivo. Del otro lado de la ecuación de lazo, la caída de 0,1 voltios es positiva porque estamos recorriendo al lazo en el sentido de la corriente, mientras que en el instrumento la corriente ingresa por el terminal negativo y por tanto corresponde un signo menos. Como resultado, el valor que indica el instrumento en esta posición es el mismo para cualquiera de los dos lazos posibles. V1 sobre R2 va a ser igual a menos R1 sobre R2, que es lo que hemos estado obteniendo cuando hicimos la comprobación experimental. Entonces, pueden ver que con el modelo propuesto se pueden aplicar las reglas de Kirchhoff y el resultado es consistente con lo que vemos en la experiencia. Si no hubiese sido así, tendríamos problemas con el principio de conservación de la energía. Entonces, cuando no podemos conciliar nuestros resultados con las reglas de Kirchhoff, pueden existir dos inconvenientes: o que planteamos mal el circuito equivalente, o sea, no hemos tenido en cuenta todas las variables que intervienen, o la manera en que pasamos la situación física que queremos estudiar, sería en un ejercicio del enunciado del problema, no es completo. En este sentido, de que el enunciado no es completo, les voy a dejar propuesto un ejercicio para que resuelvan y traten de encontrar en dónde puede existir alguna inconsistencia. Bien, la propuesta entonces para los que se animan lo resuelvan es, acá tenemos un campo magnético entrante, creciente en el tiempo, que yo podría considerar que BDT no es imprescindible, pero que BDT es una constante por T. De esta manera, cuando haga la derivada, le va a dar la constante directamente. Bueno, entonces tienen un campo entrante, creciente en el tiempo, y tienen dos cuadrados de conductores, cada lado tiene resistencia R, pero acá le falta a este cuadrado, estamos en línea de punto, lo cerramos, le falta el tramo conductor. Entonces la primera pregunta es, que es bastante simple, bastante obvia, llamen E a la fe inducida en cada lazo, si es que existe, entonces indiquen el valor de la fe inducida para cada uno de los casos, para cada uno de estos lazos. Después indiquen dónde existe corriente y el valor de la corriente, teniendo en cuenta que cada tramo de la misma longitud tiene una resistencia que indiqué con R minúscula. Eso también es bastante simple. Y después calculen la diferencia de potencial entre los puntos A y B.
Si surge, como dijimos recién, si surge algún inconveniente, alguna inconsistencia con el hecho de aplicar la regla de Kirchhoff, no le echemos la culpa a Kirchhoff ni a Faraday, sino en el modelo que utilizaron o en la manera en que yo les presenté los datos y que a lo mejor la van a tener que corregir. Bueno, espero que recibir comentarios sobre esto, principalmente a ver si les interesó y si les interesó lo que hemos dicho, o si encuentran algún error, algo que quieran discutir, también serán bienvenidos y trataremos de discutirlo. Desde ya, gracias.